Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer un nuevo video con respecto a la presión hidrostática. Bien, vamos a hablar un poquito de la presión, que es la presión, ¿cierto? Explicar la ecuación, ¿cierto? Presión, fuerza dividido en superficie o también fuerza dividido en área, que es lo mismo. Bien, y vamos a ver lo que es la presión hidrostática. Bien, entonces vamos a pasar a ver un poquito la PPT y luego haremos algún ejercicio ahí en la pizarrita con respecto a la presión hidrostática. Bien, vamos allá entonces a ver el PPT. Bien, entonces veremos presión y presión hidrostática. La presión en los fluidos. Un fluido almacenado en un recipiente ejerce una fuerza sobre sus paredes. Esta fuerza ejercida por unidad de superficie se denomina presión y se mide con el manómetro. Bien, entonces la ecuación de la presión es igual a la fuerza dividido en la superficie. La mayoría de las veces yo trabajo con la ecuación presión es igual a la fuerza dividido en el área, que es muy similar, o es lo mismo. Bien, entonces la fuerza la vamos a medir en newton, el área en metro cuadrado y la presión sería newton metro cuadrado, que es pascal. Bien, entonces dice que la unidad de presión en el sistema internacional es el pascal, que equivale a un newton por cada metro cuadrado. ¿Bien? El problema es que pascal dice que es una unidad muy pequeña en comparación con los valores habituales que tenemos de presiones. Por este motivo se utilizan otras unidades como el bar o la atmósfera. Una atmósfera son 101.300 pascales y un bar son 100.000 pascales. Bien, dice, las fuerzas debidas a la presión del fluido actúan en dirección perpendicular a las paredes del recipiente en cada uno de sus puntos. Los gases presionan con la misma intensidad sobre todos los puntos del recipiente. Su valor en condiciones naturales es pequeño debido a la baja densidad de los gases, aunque puede aumentar al comprimirlos. La presión en los líquidos aumenta con la profundidad, bien, debido al peso del líquido que tiene por encima, por lo que la máxima presión se produce en el fondo del recipiente. Bien, y a eso nosotros ya estamos acercándonos a lo que es la presión hidrostática. Bien, la presión aplicada en un punto de un líquido contenido en un recipiente se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo, y eso es el principio de Pascal o la ley de Pascal. Y nosotros como mecánicos, ¿cierto? Esto lo utilizamos, por ejemplo, en los sistemas de frenos. Podemos comprobar que la presión aumenta al descender dentro de un líquido, viendo que la velocidad con la que sale el líquido es mayor cuanto más abajo esté el agujero efectuado en la pared lateral del recipiente. Bien, entonces vemos en esa imagen que mientras el orificio esté más abajo, va a salir, ¿cierto?, con mayor presión en la parte de abajo que en la de arriba. El aire, el agua y otros tipos de fluidos se utilizan como fuente de energía, aprovechando su movimiento o la presión a la que se encuentran sometidos. Bien, también se utilizan para circuitos en neumática e hidráulica. Bien, entonces la presión hidrostática se describe como presión al acto y resultado de comprimir, estrujar o apretar, a la coacción que se puede ejercer sobre un sujeto o conjunto, o la magnitud física que permite expresar el poder o fuerza que se ejerce sobre un elemento o cuerpo en una cierta unidad de superficie. Por otra parte, la hidrostática es la rama de la mecánica que se especializa en el equilibrio de los fluidos. El término también se utiliza como adjetivo para referirse a lo que pertenece o está vinculado a dicha área de la mecánica. Bien, es la hidrostática. La presión hidrostática, por lo tanto, da cuenta de la presión o fuerza que el peso de un fluido en reposo puede llegar a provocar. Bien, se trata de la presión que experimenta un elemento por el solo hecho de estar sumergido en un líquido. Bien, el fluido genera presión sobre el fondo, los laterales del recipiente y sobre la superficie del objeto introducido en él. Dicha presión hidrostática con el fluido en estado de reposo provoca una fuerza perpendicular a las paredes del envase o a la superficie del objeto. El peso ejercido por el líquido sube a medida que se incrementa la profundidad
La presión hidrostática es directamente proporcional al valor de la gravedad, la densidad del líquido y la profundidad a la que se encuentra. Entonces, la presión hidrostática va a quedar configurada de la siguiente forma. La presión hidrostática puede ser calculada a partir de la multiplicación de la gravedad o aceleración de gravedad, la densidad del líquido y la profundidad. Bien, la presión va a ser presión hidrostática, ¿cierto? Demostrado como pH, va a ser igual a ¿qué? A la densidad, demostrada, ¿cierto? Ahí simbolizada con ρ, por la aceleración de gravedad, que son 9,8, que lo trabajo yo metros segundo al cuadrado, algunos lo trabajan con 9,81, y por h, que va a ser la profundidad del objeto en el agua, ¿bien? O en el líquido. Tenemos un ejemplo, dice que hay un fluido de densidad ρ y en su interior una moneda que soporta la presión del líquido encima de ella. Bien, entonces tenemos la moneda que está acá, bien, y va a tener un área. Tenemos una altura, ¿cierto?, de la cantidad del agua, que en este caso sería la profundidad, ¿cierto? Y tenemos también la densidad del líquido que está acá. Bien, entonces para tener la densidad dijimos que la densidad era la masa sobre el volumen. Bien, y el volumen en este caso del agua aquí sería el área de la moneda por la profundidad. Bien, siempre vemos que el h es altura, en este caso sería la profundidad. Bien, determinar la fuerza que hay sobre la moneda. Nosotros tenemos que considerar que sobre la moneda va a haber una fuerza cilíndrica. Bien, entonces decimos que la presión va a ser igual a la fuerza dividido en el área. Bien, pero dijimos que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración de gravedad, y eso nos queda masa por aceleración de gravedad dividido en el área. Bien, luego decimos que la presión va a ser igual a la densidad por el área por la profundidad por la aceleración de gravedad dividido en el área. ¿Qué pasa acá? Se nos va las áreas, ¿cierto? Y nos queda que la presión es igual a la densidad por la profundidad y por la aceleración de gravedad. Conmutamos esta ecuación para que nos quede ya determinado, ¿cierto? Presión hidrostática es igual a la densidad por la aceleración de gravedad y por la altura. Y ahí tenemos ya la ecuación, ¿cierto?, general de la presión hidrostática. Bien, entonces ahora vamos a ver algún ejercicio con respecto a la presión hidrostática. Bien, chiquillos, entonces vamos a ver ahora un ejercicio de presión hidrostática. Recordemos que la ecuación de presión hidrostática es igual a la densidad por la aceleración de gravedad y por la profundidad. Bien, entonces tenemos acá un vaso, ya, donde tenemos un líquido que es agua, ¿cierto? H2O. Tenemos una profundidad, ya, que sería H, y queremos saber en este punto B cuánto es la presión que hay ahí ejercida. Bien, entonces dice, se desea saber la presión ejercida por el líquido que tenemos acá, el agua, en el punto B, sabiendo que la densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico. Bien, entonces vamos a calcular la presión hidrostática en el punto B. Entonces decimos que la presión hidrostática es igual a la densidad, en este caso la densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, ¿cierto? La aceleración de gravedad, que trabajamos con 9,8 metros segundos al cuadrado, y por la profundidad, que me olvidé ese dato de escribirlo, son 50 centímetros. Bien, 50 centímetros, pero en este caso no podemos trabajar con 50 centímetros, sino que tenemos que transformarlo a metros, y eso sería 0,5 metros. Bien, entonces multiplicamos todos estos términos y nos da 1000 por 9.8 por 0.5, nos da un total de presión hidrostática de
4.900. 4.900, ¿qué cosa? Si nosotros vemos las unidades, nos debería quedar kilogramo por metro segundo al cuadrado. Eso es newton, ¿ya? Y nos quedaría metro cúbico, ¿cierto? Por metro. Bien, entonces vamos a seguir reduciendo. Metro cúbico por metro nos va a quedar ahora metro cuadrado. Y esto nos va a quedar newton sobre metro cuadrado, lo mismo que es pascal. Bien, entonces nuestro resultado de presión hidrostática es igual a 4.900 pascales, que es la unidad de medida, ¿cierto?, de la presión hidrostática. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo de presión hidrostática y dice: suponiendo que la superficie de la escotilla de un submarino es de 1,2 metros cuadrados y que se encuentra a 600 metros de profundidad, ¿qué fuerza total ejerce el agua sobre ella? Bien, vamos a ver principalmente que nos está pidiendo cuánto va a ser la fuerza que se aplica sobre una escotilla en este super submarino que hice yo acá, ya que tiene una superficie de 1,2 metros cuadrados. Bien, debemos considerar que H, en este caso la profundidad, son 600 metros y nos están preguntando por una fuerza. Pero para poder obtener esa fuerza, lo primero que tenemos que tener nosotros es la presión hidrostática. Bien, entonces vamos a calcular la presión hidrostática, que dijimos que era la densidad, ¿cierto?, por la aceleración de gravedad y por la profundidad. Tenemos la densidad, en este caso es el agua de mar, 1030 kilogramos. 1030 kilogramos sobre metro cúbico por la aceleración de gravedad 9,8 metros segundo al cuadrado, y por la profundidad, en este caso, que son 600 metros. Bien, al multiplicar todo aquello, ¿cierto?, lo tengo resuelto por acá, nos da un total de 6.056.400 pascales, ¿ya? ¿Por qué? Kilogramo por metro segundo al cuadrado es newton, ¿cierto? Metro cúbico por metro, ¿cierto?, nos quedaría metro cuadrado. Entonces eso nos queda como newton sobre metro cuadrado, que es pascal. Bien, y ahí tenemos la presión hidrostática, pero nos están preguntando en este caso por la fuerza. Bien, por la fuerza total que ejerce el agua sobre esa escotilla. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Como ahora obtuvimos nosotros la presión, ¿cierto?, los 6.056.400 en nuestra presión, por lo tanto, ahora ¿qué hacemos? Despejamos de esta ecuación, despejamos la fuerza. Bien, entonces nos quedaría como presión por el área. Bien, voy a hacerlo aquí abajito. Nos quedaría fuerza es igual a la presión por el área. La presión dijimos 6.056.400 pascales por el área, que en este caso el área de la escotilla es 1,2 metro cuadrado. Bien, recordemos, si yo no quiero poner pascales acá, vamos a poner newton metro cuadrado. ¿Por qué? Multiplicamos aquello, 6.056.400 por 1,2 nos da fuerza 7.267.680. ¿Qué cosa? Metro cuadrado y metro cuadrado se van y nos queda newton, ¿ya?, que es la unidad, ¿cierto?, de fuerza en el sistema internacional. Bien, entonces calculamos la presión hidrostática, que son 6.056.400 pascales o newton sobre metro cuadrado, y luego despejamos la fuerza, que nos están preguntando qué fuerza total ejerce el agua sobre esa escotilla, y calculamos la fuerza, que nos da 7.267.680 newton. Y ese sería otro tipo de ejercicio con respecto a presión
que sería presión es igual a la fuerza dividido en el área, o presión también hidrostática, densidad por aceleración de gravedad por la profundidad. Bien, chiquillos, espero que le quede claro estos ejercicios. En clase veremos más, así que nos estamos viendo. Que Dios les bendiga y les guarde. Un abrazo, suscríbanse y denle like al video. Chao, chao.